Shalom Javerín, Shalom Ajín. Estamos con la segunda parte del elemento fuego, amén. Una disculpa en la otra grabación anterior donde está el control de la persona y la primera parte del elemento fuego. Se fue la luz y no quedó bien la grabación al final, pero es muy importante que usted la escuche, amén. Para que así pueda entender esta segunda parte del elemento fuego. Por ello, dijo la Gemara en Nedarín 22:1, el que se enoja, el infierno está en él. Nuestros sabios quisieron decir, además de la analogía entre infierno y fuego, que la vida de quien se enoja de manera constante está llena de sufrimientos y prácticamente, por no cuidar su salud, vive un infierno terrenal. Y al respecto dijo el Salomón Jamele en Coelé 11:10, quítate el enojo de encima y evitarás sufrimientos en tu carne. Un punto, el enojo causa que perdamos el juicio, misajín, ya que en esos momentos se nos sube la sangre a la cabeza. Esto, además de ser un dicho, insinúa un bello mensaje. Sabemos que la sangre es un símbolo de acción y la cabeza es símbolo del pensamiento. Al enojón se le sube la sangre a la cabeza, es decir, actúa sin pensar. Por eso dijo Salomón Jamele, el enojo mora en los tontos. Joelé 7:9. Es decir, el enojo nos convierte en tontos y nos hace actuar con furia e ira, magnificando un error pequeño y reaccionando de manera desproporcionada. Estamos en el elemento fuego, misajín, en el capítulo 8. Además, no nos deja gozar lo mucho que tenemos y nos amarga mucho, por lo que poco que sucedió, nuestros sabios relatan la historia. Javeit Hayehudin 6, página 248, de un padre que antes de fallecer hizo una última petición a su hijo. Nunca actúes ni tomes decisiones en momentos de ira o bajo la influencia de la furia. Espera a que el fuego disminuya y entonces piensa y juzga. Después de unos años sucedió al hijo una escena en la cual sospechó de su esposa y casi procedió bajo los efectos de la ira a matarle. Sin embargo, al recordar las palabras de su padre, decidió calmarse y esperar un tiempo y pensar fríamente. Al final, descubrió que todo fue un error y que estuvo a punto de matar equivocadamente a su propio hijo. Con esta historia quisieron nuestros sabios demostrar cuán polarizadas pueden llegar a ser nuestras decisiones en momentos de enojo. Por eso Eliyahu Hanabí dijo a Rabí Yahudá, no te enojes para que no peques. Problemas sociales, misajín. A nadie le gusta estar junto a una persona enojona, y menos todavía compartir con ella una familia. Por ello la Gemara Gitín 6b dice, nunca deberá la persona implantar en su casa el miedo por su enojo. Y la Gemara cita varios casos de personas que, por el miedo que les tenían sus familiares, profanaron el día y la santidad de Shabbat, o les cocinaron comida no kasher. Incluso una mujer tuvo que mentir y decir que fue a la Tevilá
causando así una transgresión al precepto de mantener la pureza familiar. Y todo por miedo a la reacción desproporcionada y al fuego del enojo de su dictador marido. Siguiente punto. Una persona así no puede fungir como educador, como dice la Mishnah en Avot 2:5. El maestro que se enoja no sirve para enseñar. Muchas veces el papá enojón, en lugar de educar, simplemente descarga su ira sobre el hijo. Peor aún, en vez de educar, transmite una enseñanza paradójica. Imaginemos que el niño jugando fútbol se molesta porque no aceptan su gol. Se enoja y golpea a su hermano menor, quien acude con él, papá, explosivo, enseñándole con lágrimas al el chichón. El papá se enfurece y con cara de enojo y nervios tensados golpea al hermano mayor y le grita: ¿por qué te enojas y por qué pegas? Y todavía cree que está educándolo. Siguiente punto. Además, el enojón no sirve como líder de la sociedad, ya que prefiere gritar y explotar con enojo antes que aceptar una opinión contraria. Y peor aún, en vez de admitir sus errores, los justifica. Por ello dijo la Gemara Pesajín 66b, el enojón, si es sabio, pierde su sabiduría, y si está destinado para ser rey, pierde ese mérito. Eso sucedió a Eliab, el hermano mayor del futuro rey David, quien era tan apto para ser rey de Israel, que incluso el profeta Shemuel, cuando lo vio por primera vez, se levantó y le rindió honores, pensando que él era el elegido de Elohim para reinar. Pero en ese momento el Elohim le mandó una profecía y le ordenó: siéntate, a este lo abomino por su enojo. Alguien así no puedo darle la oportunidad de reinar sobre mi pueblo. También sucedió a Moshe Rabenu, que se enojó contra los soldados cuando trajeron como cautivas a las mujeres de Miriam, quienes habían sucedido en seducción a los jóvenes de la tribu de Shimón, por provocando la muerte de 24,000 de ellos. Después, cuando se dirigió al pueblo para darle la clase de Torá, que consistía en las leyes que Elohim le había ordenado transmitir, la mente se le puso en blanco y no recordó nada. Cabizbajo descendió de la tarima y subió su sobrino Eleazar, Jacoen, para dar las clases. Aunque su enojo estaba justificado, el efecto devastador del fuego del enojo no hace diferencia si tienes razón o no. Lo peor fue que el gran líder Moshe perdió la oportunidad de seguir dirigiéndonos y llevarnos a la tierra Kadosh por enojarse contra el pueblo cuando le pidió agua ante la roca. Los llamó necios rebeldes. Y de nuevo, aunque tuvo razón en expresarse así debido a todo lo que hicieron anteriormente, con todo eso dice Maimónides, en Bamidbar 20:10, al perder Moshe el control sobre sí, perdió el control sobre el pueblo. Estamos en el elemento fuego, capítulo 8, Misajín. Siguiente punto, en el aspecto espiritual, dice Rabbi Jaim Vital, Sharuach HaKodesh, capítulo 10, verso 2,
Mi maestro, el Arizal, ponía más énfasis en la mala cualidad del enojo que en cualquier otro pecado. El motivo es porque el enojo daña la neshama pura de la persona, pues cuando se enoja esta santidad sale de ella y ese lugar queda vacío, es invadido por las fuerzas negativas, las cuales con mayor facilidad le incitan a pecar, y lo construido durante mucho tiempo y con mucho esfuerzo es derrumbado en un momento de enojo. Por eso dijo David Hamelech en el Tejilín 10:4, según la traducción de nuestros Jajamín: para el que se enoja no hay Elohim. Es decir, en el momento en que uno se enoja, ya no le importa a nadie. Su fuego arrasa con todo, incluso con Elohim. La Gemara relata en Yevamot 96b que dos estudiosos discutían sobre unos versículos de la Torá, pero por la ira descontrolada pasaron a insultos personales y bajo la pasión de esta ira y perdiendo el juicio por completo, cortaron en pedazos el pergamino Kadosh del Sefer HaTorah. Para cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Por eso, sobre el versículo de Yeshayahu, el capítulo 2, verso 22, donde dice: abandonen y aléjense de la persona que se enoja con facilidad, porque es como un altar de idolatría. Ahí está. Dice el Zohar Hakadosh, Tetzaveh 182a, el que se enoja equivale a un idólatra, porque su parte espiritual pura lo ha abandonado y la parte impura lo ha invadido. Estamos en el elemento fuego en el capítulo 8, Misajín. En resumen, desde el ángulo que queramos verlo, Misajín, el enojón y el orgulloso pierden su calidad de vida, como dice la Gemara en Pesajín 150a. De 3 personas, su vida no es vida, una de ellas es la enojona. Por esto concluye Maimónides en Devarim 2:3. El enojo es una de las peores cualidades y la persona necesita alejarse de ella hasta el otro extremo. Y sería bueno que la persona se autoeduque para no enojarse, incluso en las cosas en las que tienen razón. Si quiere implantar un poco de temor y respeto, que haga el papel de enojado sin estarlo. A continuación, Misajín, veremos cómo podemos alcanzar esta meta. Controlando el fuego. Y estamos en el elemento fuego. Para dar el tercer paso, Tikkun Hamidó, reparar las medidas de las cualidades y hacer buen uso de ellas, Misajín, usaremos la fórmula general de Maimónides, conocida como Teshuvah Hamishkal, la cual enseña que para reparar una mala cualidad hay que irse por un tiempo al otro extremo, a fin de poder al final estar equilibrados e ir por el camino de en medio. Por ejemplo, el tacaño, que no suelta una sola moneda, ni siquiera para él mismo, deberá irse al otro extremo. Derrochar por un tiempo para poder después llevar una vida equilibrada monetariamente. Al igual que el orgulloso debe usar de contrapeso la humildad, el chismoso el silencio y así sucesivamente. Estamos en el elemento fuego en el capítulo 8. Por tanto, Misajín, para apagar un poquito el fuego, necesitamos justamente algo del lado positivo del elemento tierra, como la humildad, la apacibilidad, la calma, la tranquilidad,
la tranquilidad que ésta brinda, ya que de forma natural el que posee mucho fuego carece de tierra. Por ello, aumentando un poco el lado positivo del elemento tierra, opacaremos el lado negativo del fuego. La humildad. Una de las mejores cualidades que puede poseer el ser humano es la humildad. Esta le ayuda a disfrutar de la vida, pues el tener siempre las expectativas bajas y no esperar honores de los demás, cualquier reconocimiento pequeño que se le haga es ganancia, tanto más a un gran honor. Lo contrario sucede con el orgulloso. Sufre en su vida por esperar solo alfombras rojas y basta con que sean rosas para que se moleste. Además, el humilde siempre aceptará un reproche, una corrección, una crítica constructiva, pues con humildad bajará la cabeza y prestará su oído para escuchar. Lo contrario sucede con el orgulloso, quien se cree que sabe todo y cuando escucha una conferencia llena de consejos, reproches e ideas, mira al maestro orador y se dice: qué lástima que mi amigo fulano no esté aquí para escuchar estos reproches. Van justamente con su perfil. Espero que estas palabras, misajín, entren al que está sentado a mi derecha. Le quedan como anillo al dedo, dice el orgulloso. Y mientras él, por su orgullo, anda endosando a otros las palabras de reproche, el humilde las recibe con buena disposición. Cuentan que en la ciudad de Radín se organizó una conferencia de múltiples rabinos. Después de que el gran rabino, el ya anciano Jefes Jaín, terminó de expresar dulces palabras al público, se levantó el siguiente orador y reprochó con dureza a los oyentes por la falta de valores y la mala conducta en las que podían caer. Al finalizar se sentó y volteando hacia el Jafes Jaín para recibir su bendición, lo vio llorando. Luego de que el anciano sabio enjugara sus lágrimas, cabizbajo, se dirigió a él y le dijo: no tenías que humillarme delante de todos. Pudiste decírmelo en persona y en privado. Esta diferencia entre el orgullo y el humilde ocasiona que el segundo vaya perfeccionándose día a día, alcanzando poco a poco su meta de la vida, que es el Tikkun Hamido. Mientras el otro irá de mal en peor, como dijo Salomón Jamel en Mishle 26:12. El orgulloso que se cree el más inteligente es, verdad, un necio. La Gemara Julín 89a sobre el versículo de Devarim 7:7, el cual habla del amor que nos tiene Elohim, dice: amo a los humildes, pues aunque los llene de dones, de grandeza y de honores, siguen siendo humildes. Di a Abraham riquezas, bienes, grandeza, y él decía: soy polvo y ceniza. Di a Moshe el honor de sacar a mi pueblo de Misraín haciendo maravillas y milagros sobrenaturales, de bajar la Torá y muchas cosas más. Y dijo: ¿y nosotros qué somos? Di a Darwin reinado, poder y victorias, y él decía: soy un gusano. A diferencia de la gente a la que di poder y ya se creían demasiado, el motivo es que el orgulloso ve siempre a los pequeños y se considera grande. Sin embargo, el humilde observa siempre a los superiores, a los maestros, a los grandes, y por tanto se siente pequeño. De aquí que nuestros patriarcas y jajamín, al ver siempre la grandeza de Elohim y la infinita sabiduría de la Torá,
entendieran que tan pequeños eran y así mantenían la humildad. Aleluya. Relatan que cuando llegó el alumbrado público a Beneveraj en Israel, el Jajam Hasson Ish caminaba con varios de sus alumnos por la calle y al llegar debajo del poste se detuvo y les dijo: ¿qué enseñanza tan grande me ha dado este poste? Ya que cuando uno está lejos de la luz, su sombra es muy grande, y a medida que se acerca su sombra, se achica, y debajo directamente de la luz no hay sombra. Así ocurre cuando estamos lejos de la verdad y de la luz, de esa luz divina. Nos creemos muy grandes. Nos pasará lo contrario cuando estemos totalmente debajo de ellas. Entre las cosas más grandes a que podemos aspirar en la vida es tener a Elohim siempre a nuestro lado. Por eso decimos, con la ayuda de Elohim, si Elohim quiere, primero Elohim, con el favor de Elohim, y muchas expresiones por el estilo, ya que sabemos que si Elohim nos acompaña en nuestra vida, todo será diferente. Pero para eso debemos saber que la humildad lo atrae y el orgullo lo aleja. Estamos hablando del elemento fuego, Misajín. Ahora vamos a hablar de apaciguar el enojo. Para lograr trabajar con el enojo, Misajín, y controlarlo, necesitamos conocer cómo funciona desde un punto de vista psicológico. La persona enojona, debido a su orgullo, culpa a todos menos a ella misma. Por tu culpa llegué tarde al trabajo. Es que este maestro es muy pesado. Por tu culpa, niño, se rompió el vaso. Otra vez. Ay, qué tonto es este conductor. Chocó conmigo. Por culpa tuya, mi pareja. Me va mal en la vida. En otras palabras, todo el mundo es culpable menos esa persona. Y anda siempre quejándose de que no se merece lo que le pasa ni la clase de vida que lleva, llena de problemas que tiene justamente por culpa de los demás. La cura para esto, misajín, es el sabio consejo que encontramos en nuestros textos sagrados, la Torá, el cual consiste en el siguiente concepto: nada te sucede si no te lo mereces. Y todo lo que te pasa es consecuencia de tus propios hechos. Toda acción causa una reacción. Toda acción causa una reacción. La gente que te fastidia en la vida, sea con palabras o con dinero, es como si tuviera la función del trabajador de la central eléctrica, que llega a tu casa para cortar la luz. Él no es malo, aunque te hace algo incómodo. La culpa no es de él, sino tuya, por no pagar el recibo a tiempo. Por eso la central mandó a este fastidioso emisario. Así ocurre con uno, misajín. Cuando sentimos que el jefe, la pareja, un hijo, un extranjero, etcétera, etcétera, nos molestan o nos perjudican, o cuando el coche, la lavadora, la computadora, etcétera, se descomponen en el momento más inesperado, todos son simplemente emisarios de Elohim. Por tanto, cuando te molestas, gritas y maldices. Prácticamente diriges tus expresiones a la central celestial. Aprendemos este concepto de David Hamele cuando huía con su
comitiva del golpe de estado perpetrado por su hijo Absalón, se cruzó con un hombre llamado Shimi ben Gerá, el que lo apedreó, lo insultó y lo maldijo. El ministro de la defensa del rey Dawin, Joab ben Zeruyá, que aparentemente tenía una dosis alta de fuego, molesto pidió al rey: dame permiso de matar a este perro, así le dijo. Sin embargo, el rey, a pesar de la situación por la que atravesaba con toda tranquilidad, le contestó: ¿por qué debe morir? ¿Qué hizo? Elohim lo mandó para que me maldijera y me hiciera esto. Y si es así, me lo merezco. Esta forma de pensar, Misajín, manteniendo la calma, es precisamente la que ayudó a David Hamelech a actuar correctamente y ser un verdadero rey, no solo del pueblo de Israel, sino de sí mismo. De esto careció el rey anterior, Shaul, que por orgullo no admitió su error y endosó su culpa al pueblo, y por eso Elohim le quitó el reinado por la misma razón que quitó el paraíso a Adán y a Java, ya que en el momento de reprocharles culparon a otro en vez de bajar la cabeza y decir simplemente: perdón, me equivoqué. Analicemos esto desde un punto de vista más profundo. Explican nuestros sabios que al dormir por la noche, nuestra alma se eleva hasta los cielos y se presenta ante Elohim. Una vez allí, por una parte rinde cuentas de lo vivido en el día anterior y por otra se le informa de los planes celestiales para el día de mañana. En el hipotético caso de que avisaran al alma que al día siguiente a las 3 de la tarde en el cruce tal atropellará a una persona, el alma pide a Elohim cancelar el decreto y evitar ese hecho. Muchas veces por bondad y misericordia de parte del Creador Boreolam, esta petición es aceptada y por tanto se decreta que mañana a las 2:58 de la tarde se desinflará una llanta del auto. Claro, al despertar la persona no tiene la menor idea de ese diálogo. Y a las 2:30 de la tarde del día siguiente sale a una importante cita de trabajo, emocionada y convencida del buen negocio que llevará a cabo. A las 2:58 no solo se revienta la llanta, sino también la persona, maldiciendo a todos, desde el que construyó el camino hasta el presidente de la nación, y echa chispas recitando la parashá de Kitabó entera, con todas sus maldiciones. Si tuviera un poco de humildad y emunaj y aplicara el sabio consejo, simplemente diría: capará, capará, no hay mal que por bien no venga. O gansú a la tobá, todo es para bien. Con un nivel mayor de emuná y sabiendo que todo lo que ocurre en la vida está bajo el control de Elohim, solo alzaría la vista al cielo y diría: aunque no te entiendo, gracias. No soy apto ni digno para servir como ejemplo, pero les contaré una historia personal que espero a alguno de ustedes les será útil. Aquí va la historia. Después de vivir durante 9 años en Venezuela, regresé a Israel y me compré un auto usado. Un poco tiempo de manera anormal, se descomponían todas las piezas. Un día era la caja de velocidades, otro día se estropeaba el motor, después de una semana explotaba el radiador y así fue durante 2 meses.
en los cuales el auto pasaba más tiempo en el taller que conmigo. En una de esas ocasiones, llegando al taller, montados mi auto y yo de nuevo en una grúa, bajo y digo al mecánico: creo que se le descompusieron los frenos. Esta vez él me miró a los ojos y me dijo: oh, eres tonto o eres multimillonario. ¿Por qué dices eso? Porque cada vez que vienes al taller llegas con una sonrisa y me dices: te estropeó tal cosa. Aquí la gente llega enfurecida, pateando lo que encuentra a su paso o gritando maldiciones que mejor no repetiré. Y tú llegas con esa actitud. O eres un tonto que no entiende lo que es el dinero, o eres un multimillonario al que no le afecta. No soy tonto ni millonario. Simplemente tengo emunaj en que Elohim me reemplaza los daños del cuerpo y los dirige a mi auto. Es mi pararrayos. Además, es un versículo de David Hamelech. El metal se rompió y nosotros nos salvamos. El Tejilín 124, verso 7. Este es el simple concepto conocido como Isurín sufrimientos en la vida que limpian nuestros pecados, sea de esta reencarnación, de esta vida, otra vida, o la pasada o la presente. Y cuando llegan solo tienen dos alternativas: recibirlos con calma, emunaj y confianza en Elohim. Y con eso limpiar o enojarte, gritar, dañar, golpear, maldecir. Y con eso, en vez de cerrar una cuenta, abrir una nueva. Por eso meditemos en nuestras palabras antes de abrir nuestra boca. Veamos esto desde otro ángulo. Conocemos el concepto de pruebas en la vida, las que justamente nos presentan una oportunidad para crecer, y las condecoraciones y medallas las recibiremos solo después de pasar una batalla o una lucha. Para eso, Elohim nos manda en la vida situaciones o personas que ponen a prueba nuestra resistencia y nuestro control, solo para después poder ponernos la corona del rey. Así, cada vez que lleguen a algo que detone nuestra furia, debemos frenarnos por un instante y preguntarnos: ¿qué quiere Elohim de mí ahora? ¿Cómo puedo crecer por medio de esta situación? Es nuestro deber, Mesajín, estudiar, ampliar, analizar todos estos temas mientras estemos tranquilos y sin problemas grandes. Y a la hora del examen es cuando debemos aplicar todo lo estudiado, al igual que un entrenamiento militar. Implica conocer las armas, saber usarlas, saber comunicarse entre los soldados y entre escuadrones, ejercitarse para mantener una buena condición y física, trasladar municiones, etc. Y solo en el momento de la batalla es cuando esto tiene que aplicarse. Después de ganar la batalla podremos vanagloriarnos y presumir de tener control. De lo contrario, el enojarnos y perder el control, fallamos en la misión y perdemos la guerra. Y quizá a eso se refirieron nuestros jajamín al decir: el que se enoja es como quien hace abodá zará. Eso lo puede mirar en Shabbat 105b, que literalmente significa trabajo extraño, es decir, idolatría. También podemos leerlo de la siguiente forma: Elohim te mandó esta prueba para que hagas un trabajo de crecimiento, dominio y control. Tú, al enojarte, hiciste una abodá zará, un trabajo diferente, ajeno y extraño a lo que Elohim esperaba de ti. En verdad, no tenemos la menor idea del gran
trofeo que podemos llegar a ganar al dominar y controlar el enojo. Sin embargo, les traeré 2 ejemplos de nuestros ancestros para que nos demos una idea de la valiosa medalla que Elohim nos dará. Tal vez esto nos anime a esforzarnos a mantener el control. Después de lo que sucedió con David Hamelech, quien no se enfureció en contra de Shimi, sino que se dominó y cayó, logró que Elohim combatiera su batalla y se vengara en su nombre. Y además, dicen nuestros jajamín de la Kabbalah que en ese momento David Hamelech se convirtió en la 4ª parte de la carroza celestial, junto con los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Aunque no entendemos qué significa este gran nivel, por lo menos nos damos una idea de la gran cercanía a Elohim que alcanza quien controla su enojo. Igual sucedió con la matriarca Rachel. Ella accedió y aceptó que se casará primero su amado Jacob con su hermana Lía. Lía dio a nuestro patriarca 6 hijos y Rachel seguía estéril. Un día en que Rachel amablemente pidió a Lea unas flores de jazmín, las mandragoras, para poder quedar embarazada, Lía reaccionó de manera desproporcionada y le dijo: no es suficiente que me quitaras a mi esposo, sino que ahora también quieres quitarme las flores de la fertilidad. Bereshit 30:15. Rachel se encontró en un dilema: contestar a su hermana y ponerla en su lugar, y recordarle exactamente quién quitó a quién, o argumentar con lógica que la estéril era ella y necesitaba esas flores más que su hermana, que ya tenía varios hijos. Sin embargo, Rachel bajó la cabeza con humildad, quizá hasta se mordió los labios y demostró así un gran autocontrol. Dicen nuestros jajamín que en ese momento Elohim decidió darle la fertilidad. Lo que no hicieron las flores, lo hizo el silencio, premiándola con 2 hijos maravillosos, Yosef y Benjamín. Además, a la hora del exilio del pueblo de Israel, los patriarcas acudieron ante Elohim para pedirle que los perdonara, e incluso Moshe Rabenu y todas las demás almas lo pidieron, pero nadie logró convencerlo, excepto la plegaria de Rachel, que justamente por el hecho arriba mencionado obtuvo el gran premio de la cercanía con Elohim. Elohim le dijo: limpia tus lágrimas, escuché tu plegaria, te prometo que los hijos regresarán a su tierra. Después de una prueba, uno mismo debe examinarse para ver cómo reaccionó, si se molestó, gritó, humilló, maltrató verbal o físicamente, pateó o rompió algo. Después que el fuego cesa y ve las cenizas que quedaron, lo más probable es que se sienta mal consigo mismo, arrepentido de todo lo que dijo o hizo. Y aunque su orgullo no le permita reconocerlo y menos todavía decirlo, adentro en los cuartos oscuros de su conciencia, se sentirá decepcionado de sí mismo. Sin embargo, el que lo logra autodominarse, controlar la situación, actuar con tranquilidad y shalom, se siente alegre, se siente rey. Hablemos de los sentidos tranquilizadores. Los sentidos tranquilizadores en el elemento fuego. Además de la información antes mencionada, Misajín, se necesita también el complemento de la naturaleza para conseguir una vida más tranquila.
El agitado ritmo de vida y la lucha por sobrevivir en esta jungla económica nos ponen tensos y nerviosos, y basta con una mínima chispa para que estallemos. Sin embargo, Misajín, sin embargo, si usamos los 5 sentidos como medio de relajamiento, si usamos los 5 sentidos como medio de relajamiento, podremos evitarlo. Para aumentar nuestra shalom interna, podríamos ayudarnos yendo a pasear a áreas verdes, jardines, bosques, etcétera, donde la visión panorámica, del paisaje nos relaje. Elohim pintó la naturaleza de color verde y el cielo de azul celeste, ya que son dos colores que tranquilizan el sistema nervioso simpático del ser humano, tal como se comprobó en recientes investigaciones halladas en el libro Ayin Roa, página 107. Es por eso que de las 12 piedras preciosas colocadas en el pectoral del sumo Cohen, en cada una de las cuales estaba grabado el nombre de una de las tribus, la piedra verde, conocida como esmeralda, se asignó a Shimón, hijo de Jacob Avinu, que justamente poseía una alta dosis de fuego y enojo, mismo que desató contra la ciudad de Shechem. Y también se notó cuando incitó a sus hermanos para matar a Yosef. Esta piedra con su color era como un símbolo de ayuda para tranquilizarlo, además de una imagen tranquilizadora para nuestra visión. Podemos agregar una respiración correcta, aspirando por la nariz y exhalando por la boca, para llenar nuestros pulmones con aire puro y provocarnos relajamiento. Si agregamos a esto el toquecito agradable de una música relajante, sumaremos un sentido más en la obtención de la shalom interna, especialmente si aprendemos a hablar con tono suave, como lo aconseja Maimónides en la carta que mandó a su hijo. Procura siempre hablar en tono bajo y con suavidad a cada persona en cualquier momento, para que te salves del enojo. Y si añadimos una actividad física deportiva para liberar presiones combinada con la actividad espiritual del estudio de la Torá, sería lo mejor. Así lo aconseja Gaón de Vilna. Es recomendable quien posee una alta dosis de fuego estudie temas alágicos que provoquen la discusión y las polémicas sanas, con las cuales descargará sus tensiones con un compañero de estudio o maestro. De tal forma, cuando llegue a casa ya estará agotado y aunque quiera gritar no tendrá la fuerza para ello. Así que por medio de los sentidos y especialmente con el pensamiento de que todo viene de Elohim, es para bien, Gansú la Tová, la mente podrá estar más tranquila y preparada para las pruebas que se le presenten en la vida. Conclusión equilibrada. Hablemos de ello. Es importante, Misajín, saber que normalmente la mayoría de las cualidades no deben eliminarse por completo, sino regularse y canalizarse. El orgullo es muy importante porque nos mantiene con expectativas, autoestima alta y ánimo y nos permite soñar con las alturas. Pero también tiene sus desventajas, como ya mencionamos anteriormente. Estamos hablando del elemento fuego en el capítulo 8. La humildad es buena, pero en su lado negativo puede
pueden llegar a pisotearte, puedes perder la seguridad en ti mismo, de tu autoestima, puede caer hasta los suelos, etc. Por tanto, ya que los extremos son negativos, debemos buscar el equilibrio, como dijo el gran Admur Rabbi Bumnin de Pixham. Llevo siempre conmigo 2 papelitos, uno en cada bolsillo. En el de la derecha está escrito: el mundo fue creado solo para mí. Y en el de la izquierda dice: no soy más que polvo y cenizas. Y todos los días conjugo los 2 conceptos para vivir en equilibrio. Vemos este concepto en la escena culminante de la historia judía, en la que Moshe Rabenu sube al monte Sinaí y baja con las tablas de la Torá. En el Midrash se analiza cuál es el motivo de que fuera escogida por Elohim precisamente esta montaña. Y la respuesta con la visión del Remés encierra justamente lo dicho aquí. Todas las montañas presumían y eran muy orgullosas, y Elohim no mora con el orgulloso. Por eso escogió a la montaña del Sinaí, quien fue humilde. Cabe preguntar si esto fue para simbolizar el concepto de la humildad. ¿Por qué la Torá no se nos entregó en un valle, o mejor aún en una hondonada, especialmente si tomamos en cuenta que a unos kilómetros de allí, cerca del lugar donde entramos a Israel, se encuentra el Mar Muerto? El lugar más bajo del mundo, 420 metros por el debajo del nivel del mar. Eso sí habría simbolizado la humildad. La respuesta es obvia. Eso no se llama humildad, eso ya es depresión, amargura. Por eso se llama justamente mar muerto, porque no tiene vida. Y es salado, porque esa clase de vida es amarga, llena de lágrimas saladas. La Torá se entregó sobre una montaña humilde, sí, pero una montaña. Todo esto nos transmite el siguiente mensaje, misajín. No caminemos muy encorvado, con los ojos mirando el suelo, porque tu cabeza chocará contra los postes. Pero tampoco camines con la cabeza demasiado erguida y con los ojos hacia el cielo, porque tus pies tropezarán con los escalones. Camina firme, con buen equilibrio y sonriendo. Limitar el fuego positivo. Ya dijimos que en el lado positivo del fuego está la fuerza del estudio de la Torá, misajín, que fue comparada con él. Quizás esto sorprenda a algunos de ustedes, pero también el estudio de la Torá debe de controlarse. A pesar de que se trata de algo muy positivo, también debe estar limitado. Justamente como lo dice la Gemara, Yevamot 65b. De la misma forma que es misbah decir algo de Torá para que te escuchen, también es misbah no decir algo que no será bien recibido. Es decir, tenemos el deber de transmitir palabras de Torá, enseñar las leyes y los preceptos de Elohim al prójimo, reprochar y corregir al pecador, etc. Pero en palabras simples, siguiendo la analogía del concepto fuego, nuestro deber es prender con nuestro fuego las velas apagadas. Pero aunque tu intención sea buena, siempre tienes que medir la cantidad, la calidad, las exigencias y especialmente el modo en que vas a hacerlo. De otra forma, si llegas ante una velita con un soplete, no vas a prenderla sino a derretirla. Por ello, Moshe Rabenu, antes de su fallecimiento, al dar su último discurso antes de bendecir a cada tribu y decirse, dijo: perdón,
Antes de bendecir a cada tribu y despedirse, dijo: escuchen los cielos mi clamor y escuche la tierra mis suaves palabras. Que caigan como fuerte lluvia mis reproches, que goteen como rocío mis palabras. Devarim 32, 1 y 2. Observando estos dos versículos, notamos que cada uno está dividido en dos partes. La primera parte de cada versículo suena dura y la segunda suave. La explicación es que el gran maestro de la Torá, Moshe Rabenu, nos enseña con esto, la fórmula para transmitir el fuego de la Torá a los cielos, a los elevados, la gente preparada y ya muy elevada espiritualmente. Clama reprochales y deja caer sobre ellos sus palabras como fuerte lluvia. Pero a la tierra, a la gente simple que apenas comienza el camino espiritual, háblale suave y que tus palabras goteen sobre ellos como el rocío. Ya que las flores necesitan rocío y los cedros lluvia. Por ello, antes de dar a alguien consejos y sabias palabras de Torá, mide tus palabras y sus voltajes, así como la capacidad de recepción de tu escucha, como lo insinúa la Torá en Bereshit 47:12. Lejen le fijata. La comida va de acuerdo con el comensal. Puré para los bebés y bisté para los adultos. También a nivel personal uno debe medirse misajín y autocontrolar su avance. No correr antes de aprender a caminar. Esta es la insinuación en la orden de Elohim a Moshe al pie del monte Sinaí. Pon límites a la montaña. Explica el Midrash que prácticamente Elohim ordenó a Moshe que estableciera un orden escaloneado para que el pueblo se acercara a la montaña. Al fondo estaba el pueblo más cerca, estaban los 70 sabios. Más adelante los Kohanim, Aharón y a Joshua bin Nun, asistente de Moshe y su futuro sucesor. Y hasta la cima Moshe Rabenu. Cada uno fue ubicado en el nivel de cercanía donde podía soportar la gran energía de los Shamaim, y a la vez a cada uno de ellos le ordenó que no rebasara su propio límite, que no levantara su vista para ver lo que no debía, además de ver a quien con el concepto del fuego a la medida. Allá ocurrió una escena que demuestra que puede pasarnos cuando perdemos el control por exceso de amor a la Torá y pasarnos del límite. De ese gran evento, misajín, mientras se entregaba la Torá y la presencia divina se hallaba en su mayor esplendor, los hijos de Aharón Jacoen cruzaron la barrera, alzaron la vista y vieron lo que no les estaba permitido de nuevo, no por falta de respeto, sino por un deseo mayor de alcanzar un nivel superior del que podían soportar. Debido a eso perdieron el control. Dicen los comentaristas que por el honor del momento y por las plegarias de Moshe, los hijos de Aharón no fueron castigados. Pero posteriormente, después de construir el Mishkan, ellos volvieron a excederse y entraron al Kodesh HaKadoshin, al lugar santurrón, el lugar al que solo el sumo Cohen podía entrar, y únicamente en Yom Kippur, con la sola intención de volver a sentir ese nivel tan elevado de apego y de cercanía a Elohim. Perdieron el control de sí, violando las reglas y las leyes. Y esta vez, debido al alto nivel de energía en términos actuales, murieron electrocutados. La Gemara Masejet Hagigah 14b relata sobre 4 grandes rabinos que quisieron entrar a los altos niveles de la Kabbalah.
que consiste en el desdoblamiento, elevación y transportación del alma a la dimensión celestial, avanzando y abriendo puertas y captando conceptos para los que se necesita mucho estudio y un gran nivel. El problema fue que no todos estaban bien preparados. Dos de ellos se llamaban Ben Somá y Ben Asaí. El hecho de que se les llame hijos de Somá o de Esaí y no por su nombre propio, que era Shimón, se debe a que eran tan jóvenes que aún no adquirían un nombre propio, sino que la gente los veía y los reconocía solo como hijos de fulano. Además, el nombre Shimón proviene de la palabra en hebreo que significa escuchar, lo que tal vez implica que eso les faltó, escuchar más clases al respecto, aprender más conceptos y sobre todo escuchar el gran consejo del Jajam de su generación. El experto en esta materia, Rabí Akiva, quien decía a los que entraban en esos niveles: cuando lleguen al lugar del Shaish Tahor, no se equivoquen al interpretar lo que ven. No curioseen y se pasen a los voltajes que no son capaces de aguantar. El resultado fue que, al no obedecer ni respetar los límites del fuego celestial, Ben Asaí murió, Ben Somá se volvió loco, Elisha Ben Abuyá renegó y el único que salió ileso fue Rabí Akiva, porque entró en Shalom y salió en Shalom. Hagidá 15b. Es decir, supo entrar bien respetando los límites con los conceptos y a la información correcta, y no perdió el control a pesar de la curiosidad, y por eso logró salir en Shalom. Hay un dato muy interesante. Varios grandes cabalistas fallecieron a edades muy tempranas. El profeta Shemuel a los 52 años, Rabí Moshe Cordovero a los 45, el Arizal a los 38, Rabbi Gnanman de Breslau a los 38, el Or Jaim Hakadosh a los 46, Rabí Moshe Jaim Lusato a los 38, y la lista es larga y a la vez curiosa. ¿Cómo alcanzaron tanto en tan pocos años de vida? ¿Y cómo es que fallecieron tan jóvenes? Y quizás una pregunta responde a la otra. Esto podría comprobarse con la famosa anécdota sobre el motivo del fallecimiento del gran cabalista El Arizal, en quien se basa la Kabbalah actual. El Arizal estudiaba con su alumno preferido, Rabbi Jaim Vital. A él y solo a él le permitió registrar por escrito, sus enseñanzas, diciéndole: eres el único que me entendió de verdad. En una ocasión, mientras estaban estudiando y profundizando, fueron elevándose tanto en el concepto que abordaban que el maestro El Arizal alzó la vista y le dijo: hasta aquí puedo enseñarte, más profundo ya está prohibido revelarte. Rabí Jaim Vital, que se encontraba en una euforia espiritual, insistió a su maestro para que prosiguiera. Después de mucha insistencia y súplica, el Arizal cedió y se le reveló. Al terminar la clase, dijo el Arizal: Baruch Dayan Haemet, frase que se le dice cuando fallece alguien. Baruch Dayan Haemet. Maestro, ¿por qué dijo eso? Porque de los cielos acaban de decretar la muerte de mi querido hijo.
por revelarte estos secretos. Y a la semana siguiente ya estaban enterrando al hijo del Arizal, quien murió sorpresivamente. Pasó un tiempo y de nuevo, en un tema en el que fueron elevándose demasiado, el Arizal detuvo la clase en seco y dijo a su alumno: hasta aquí, un paso más ya está prohibido. Y a pesar del incidente anterior, Rabí Jaim Vital volvió a insistir y el Arizal aceptó debido al fuego espiritual que los invadía y les quitaba el control de sí mismos. Después de revelar lo oculto, el Arizal pronunció otra vez las palabras Baruch Dayan Haemet y dijo: esta vez el decreto fue dirigido a mí. No voy a terminar el año. Ahora entendemos por qué Rabí Yehuda dijo: los secretos cabalísticos del Shem HaMevorash no pueden enseñarse a cualquiera, sino solo a los que sabemos y tienen el control de la vida en sus manos, ya que si no saben controlarse ni limitarse, también cuando estudien la Kabbalah no respetarán sus límites. Kiddushin 71a. Hasta la fecha, la curiosidad sobre los temas de Kabbalah está muy difundida y sin embargo la mayoría no entiende que todo lleva un proceso. Dentro del arca de la alianza estaban colocados hasta abajo los trozos de las primeras tablas de la Torá. Encima estaban las segundas tablas, completas con sus 10 mandamientos, y hasta arriba un pergamino con los 5 tomos de la Torá. A esto se le ponía una tapa y encima de ella estaban las figuras angelicales de los querubines, insinuándonos de esta manera que la forma de avanzar en la llama de la Torá es: primero empiezas con leyes rotas, medio Shabbat, medio Kashrut, tefilá incompleta, avanzas un poco más y ya tienes poco. Solo 10 mandamientos, pero completos. Avanzas más y ya lograste tener toda la Torá. Y solo entonces puedes proceder al mundo angelical, celestial de la Kabbalah. Cuentan que preguntaron al gran cabalista el Gaón de Vilna: no hay ser humano que no tenga Yeser Hará, el ángel seductor hacia el mal. ¿Cuál es tu Yeser Hará? ¿Qué te seduce a hacer o pecar? Si estás sentado 20 horas al día frente a los libros estudiando, ¿por dónde puede atacarte? Él respondió: cuando estudio Kabbalah y me elevo a niveles superiores, el Yeser Hará me incita a abrir puertas y entrar en niveles superiores a mi capacidad, para que el fuego me queme. Aunque esto no aplica a nosotros, ya que se trata de ligas mayores, por lo menos podemos adoptar el concepto todo, absolutamente todo, debe tener un límite. El tema de la Torá que estudias, la exigencia de esta que pides a los demás, y aunque te guste y te fascinen, también tendrás que poner un límite de tiempo. Como cuentan que hacía el gran rabino, el Jafes Jaín, quien entraba a su yeshiva a la 1 de la madrugada, apagaba las luces y cerraba los libros para obligar a los estudiantes a irse a dormir. Cuando por ahavá y emoción por la Torá pierdes el control, tu vida se convierte en un tohu bohu, un gran caos, ya que al irte a dormir tarde no te levantas al rezo de la mañana. Estás cansado en las clases, etcétera, etcétera.
La inteligencia de un estudiante de Torah Misajín se demuestra al ser ordenado, estudiar una variedad de temas, profundizar hasta donde su mente y capacidad le permitan y usar el consejo de la Mishnah en Pirkei Avot 2.10, respeta las brasas, es decir, la Torah y el que la enseña. Demasiado cerca, queman. Demasiado lejos, no calientan. Ubícate a la distancia correcta. Disfruta de su luz y calienta tu alma. Pero no te pases para que no te quemes. Conclusión. Graduemos el fuego en todas las características que mencionamos arriba. Nuestra vida es como un guisado con mucho fuego. Se quemará. Con poco tardará mucho y se pasará. Así que ahí quedó el elemento fuego, misajín. Estén pendientes para el elemento aire, que viene en breve. Amén. Shalom, ubrajó, paz y bendiciones. Todo lo bueno en sus vidas, en el nombre de Yeshua Hamashiach. Amén. Con ustedes estuvo el Morello Hanán Gutiérrez de la comunidad de Beit Torah, Portland, Oregón, Estados Unidos. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Call to